¿Están contento y contenta de estar aquí? Gloria a Dios. Miren, nada es más importante que poder ver a Jesús. Jesús puede cambiarte la vida, hermano, ahora. Y para los que me conocen y los que no me conocen tanto, justo estaba pensando en comentar esto, pero hubo un tiempo que yo andaba en mi propia luz, ¿sí? Hoy voy a hablar de un tema que se llama la luz. Y esa luz con la que yo me manejaba no me estaba llevando a muy buen destino, ¿sí? Entonces uno necesita ser iluminado. Y mi corazón se había endurecido, pero muchísimo. Tenía 22, 23 años. Y cuando uno está en la oscuridad, hermano, y creyendo que está en la luz, el diablo es el que vive en oscuridad. Entonces, cuando vos estás en oscuridad, estás bajo su influencia. Y no hay forma de salir, de ganarle al diablo. Hay gente que, incluso yo he oído gente que ha practicado la brujería y decía, no, porque yo peleé con el diablo y le gané. Sí, yo me reía, ¿viste? Porque vos vas a jugar al diablo con el truco y él tiene 3 anchos de espada y a vos, al que conoce el truco, a vos te tocan 3, 4 de copa. No hay forma. Y recuerdo que hubo un momento en mi vida que quise matarme varias veces. Ayer lo hablaba con mi amigo de hace 26 años más o menos. Y estábamos recordando porque mientras a mí me agarraba esa locura, porque yo por ahí estaba con mis amigos hablando y de repente yo veía una nube negra que me envolvía y me golpeaba acá. Así de repente. Y esa desesperación que me agarraba no era por ir a tomar agua, ni por acostarme a dormir, no, era por ir a acabar con mi vida. Y me resistía en mis fuerzas, pero eso era mucho más fuerte. Y paso por la puerta de una iglesia donde íbamos con mi amigo, que no, yo no iba más porque vio como le pasa a la mayoría de los creyentes que se la saben todas. Cuando te fallan en la iglesia, te enojas con Dios también, ¿viste? Le pasás factura a Dios como si Dios tuviera que rendirte cuentas a vos. Pero yo pasé por la puerta y un hermanito se acerca y me saluda, ¿viste? Tratábamos de recordar su oficio con mi amigo y sí, andaba en bicicleta y vendía churros en la calle. No era un Carlos Anacondia, ¿me explico? Pero era un hijo de Dios, como Carlos y como lo que estamos aquí hoy. Pero el hermano se dio vuelta y caminó como de acá hasta la puerta donde está Seba con su pequeño. Se dio vuelta y dijo, porque yo vivo casa de Israel, tú vivirás y no morirás. Y se dio vuelta y se metió. Y a mí me impactó lo que me dijo. Entonces cuando venía la muerte a buscarme, porque me venían a buscar, venía la palabra, porque yo vivo, tú vivirás y no morirás. Y la verdad que no me lo merecía, porque la verdad no me lo merecía. Uno cree que Dios le debe cosas, hermano, estás equivocadísimo. Pero bueno, su amor va más allá de nuestras razones. Y esa palabra me guardó de la muerte. Así y todo, en mi orgullo, no quería saber absolutamente nada con Dios, me consideraba una buena persona, un tipo que creía en Dios a su manera, con los pastores y la iglesia no quiero saber más nada, busco a Dios a mi manera. Pero en el medio el diablo me buscaba para que yo lo sirviera, ¿me explico? Porque en la oscuridad, hermano, si no tenés a Cristo, estás bajo el poder del maligno. Y vos podés saber lo que quieras. Traete todos los libros así que yo sabía de tantas cosas, que cuando el diablo viene a preguntarte, a ver cómo estás, si no tenés la luz de Dios, estás en el horno. Y así todo, yo no quería saber nada, pero un día, yo trabajaba en la pintura, trabajé como 15, 16 años pintando, trabajábamos sábado, domingo, noche, día, y me tocó laburar un domingo en Liniers. No, en Liniers, en 11. Y salí a las 10:30 de la noche. Me acuerdo que con Mario hicimos un laburo por ahí,
y nos habíamos llevado unos espejos gigantes, íbamos caminando por 25.000 cuadras porque no nos llevaban los colectivos con los espejos esos para la casa. Y justo tomo el tren en 11, 10:30 y pasa el tren por línea, ¿no? Tac, 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 tac. ¿Quién sube al tren? Mi amiga Pamela, que está acá. No me quiero emocionar. ¿Por qué le digo esto? Porque uno puede andar en sus tinieblas, hermano, equivocado con tantas cosas, pero Dios, que sabe todas las cosas y te ama, Él tiene un plan totalmente distinto al que tenía el diablo conmigo, que era que yo me muera. Y Pamela sube y me ve, y apenas me ve me dice, ¿qué andás, Ezequiel? ¿Todo bien? No me decía Ezequiel, me decía Villa, porque mi apellido es Villanueva y en la escuela me decían Villa, ¿viste? ¿Viste los apodos que te ponen los pibes, tus compañeros? ¿Cómo andabas, Villa? Sí, todo bien, le digo yo. Y apenas me vio, me dio un tratadito. Y me dijo, te invito a mi iglesia. Y yo agarré el tratado. Cuando yo agarré el tratado, vi una película así. Y vi la vida de Pame en el colegio. Vi el testimonio de ella como cristiana. Me hizo ver el Señor. ¿Por qué? Porque yo estaba tan aferrado a mi orgullo, hermano, que no me entraba nada por la cabeza. Pero me acordé. Y yo iba a la iglesia como cualquiera va. Y yo decía, pero Pame tenía mejor comportamiento que el mío, decía yo. Y ese testimonio, eso que trajo el Espíritu Santo, me sirvió para tomar conciencia, porque automáticamente algo así dentro mío, mi espíritu dijo, Jesús me está llamando, tengo que ir a la iglesia. Tardé 6 meses en ir a la iglesia, ¿no? Y durante 2 años, mientras yo iba, los demonios me hablaban en el camino y me decían, vos, disculpe la expresión que voy a usar, no tan fuera de forma, pero para que usted me entienda. Vos sos un gil yendo a la iglesia de nuevo. Me explico la jerga de la gente media de la villa. ¿Qué andás haciendo con los creyentes esto? Renunciá a Jesús de una vez y seguinos a nosotros que te va a ir bien. Así literalmente. Y yo decía, no, Jesús es el Señor. Y venía a la iglesia y me sentaba atrás de todo porque no quería que nadie me salude, nadie me abrace, nada. Y encima me sentaba atrás y pobre el pastor, ¿no? Yo lo miraba, ¿quién me va a enseñar este tipo a mí sentado en el fondo, no? ¿Qué sabe este hombre? Otro, ¿cómo era que había dicho? Otro chanta más dentro de mi corazón. Pero yo venía atormentado y totalmente asustado porque yo sabía que el diablo me estaba buscando, pero yo no me quería arrepentir. No podés estar bien con Dios o con el diablo, ¿me entiendes? O estás bien con Dios o estás bien con el diablo, pero nunca vas a estar bien con el diablo si querés estar bien con el diablo, porque no es amigo de nadie. Y 2 años, hermano, yo venía y me sentaba ahí, con un montón de cuestiones, porque cuando uno es expuesto, ¿no?, al Evangelio, vos por ahí te encontrás con gente que no vive el Evangelio, y vos decís, estos cristianos, como suele decir la gente, ¿no? Ellos nunca van a la iglesia, pero te pasan factura a vos que vas a la iglesia, vos tenés que ser un ángel, aunque yo viva como un diablo. Todavía tienen esa desfachatez de exigirte, ¿no?, la gente que nunca busca a Dios. Pero bueno, yo pensaba así como esa gente. Pero yo venía y me sentaba, ¿no?, y lo escuchaba al pastor. Y sé que hubo muchas cosas porque yo, hermano, venía endemoniado, que después de 5 años el pastor me dijo qué era lo que me pasaba y yo no me acordaba. Yo me acordaba una sola vez que me caí y que se acercó su sobrino a preguntarme, ¿estás bien, Ezequiel? Sí, me caí, no sé por qué. Y ya ahí recuperé la vitalidad, pero yo me endemoniaba en el piso, no sé lo que hacía. Pobre pastor. Y había cosas que yo escuchaba de su vida y me sorprendía. Una de las cosas que me sorprendió era que el pastor trabaja. Digo, ¿cómo? ¿El pastor labura? Puede ser. Nada, decía yo sentado en la iglesia. No puede ser esto. Porque el diablo a veces se encarga de meter enseñanzas cerradas. Y había gente que decía que, yo los viví con ellos, que como Cristo viene, no trabajo, no estudio, no hago nada. Vivo en la miseria. Total, Cristo viene. Y Cristo va a venir. Pero mientras tanto le estás dando una gloria al enemigo, no a Cristo con esa forma de vivir.
Entonces, claro, yo decía, ¿cómo? El pastor trabaja y había unos pastores más, todos trabajan. Vamos, me voy a quedar a ver qué onda, decía yo. Después otro día, lo escucho al pastor hablar de que Marga, yo no los conocía, yo estoy hablando sin conocerlos. Pues yo venía a la iglesia, no quería hablar con nadie y me iba. El que se me acercó era Lucas, que es pastor en Italia, que me invitaba a la casa y después me decía, che, vos me dabas miedo que vinieras a mi casa, pero tenías una cara de asesino. Y te digo, bueno, menos mal que orabas, le digo yo, hermano. Yo no sabía cómo iba, vos me invitabas. Y fue ese hermano fue el nexo para que yo me pueda afirmar. Y bueno, la cuestión que yo lo escuchaba al pastor y un día lo escucho que dice que Marga se va de vacaciones con la madre a Mar del Plata y la extraña. Yo digo, ¿qué? Este tipo extraña a su esposa. Es un idiota, decía yo adentro mío. ¿Cómo va a extrañar a su mujer? Y entonces pensaba en lo que yo había visto. Si en mi casa se la sacaban de encima y la cambiaban por otra, era mejor. Este la extraña. No, no puede ser, decía yo. Y así sucesivamente. Uno va viendo algo, ¿no? Algo que dice que se practica, algo que dice que se vive. Y de repente un día estaba sentado así como ustedes, cantando, ¿vio? Adorando. Y lo escuchaba al abuelo José contar testimonio, ¿no? Que ha partido con el Señor el abuelo José. Y el abuelo José contaba que oraba a Dios y Dios le respondía con ángeles que venían y lo empujaban un auto, le compraban un auto, le ayudaban al hijo. Yo decía, ¡fua, Dios! Como dice mi amigo Rubén, tiene el WhatsApp de Dios te lo marca y automático. Entonces yo escuchaba todas esas cosas que eran asombrosas para mí. Pero había algo que creo que nunca le dije al pastor, que a veces yo los escuchaba decir, creo que se lo dije la última vez, que ellos decían que Dios paga bien. Y yo tenía ganas de levantarme ahí y venir y decir, Dios no paga bien nada, viejo. Acá quería pararme a decírselo en la cara. Y me agarraba de la silla para no levantarme. 3 veces tuve ese ataque de locura, ¿no? Entonces yo escuchaba tanto eso que ellos decían y escucho que Dios les habla, ¿viste? Entonces mi espíritu habla dentro mío así. ¡Fua! Este tipo me habla como si Dios fuese de verdad. ¿Y cómo es? Y parece que es verdad que Dios le habla todos los días. Yo quiero eso para mí. Pero cuando yo dije eso, automáticamente mi orgullo, ¿cómo yo no conozco a Dios y yo fui a la iglesia siempre? El tipo vino endemoniado, pero no se quería humillar tampoco ahí. ¿Sí? ¿Y por qué le cuento esto, hermano? Porque tiene que ver con lo que le voy a predicar. Vamos a leer Mateo 4, del 12 al 17 y salto un par de versículos, del 23 al 25. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino a habitar en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Quiere ponerle una ciudad, algún pueblo que le parezca conocido? ¿Alguno de los barrios bajos de Merlo? ¿De la Ferrer? Imagínese esa zona, de la Villa 1, 11, 14, bueno. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Piense en esa gente, hermano, que nunca había oído no solamente el mensaje del Evangelio, sino que nunca vieron a un tipo sanar a tantos enfermos como hacía Jesús ahí y echar fuera demonios como nadie había echado hasta ese momento. Porque nadie echaba fuera demonios hasta que no vino Cristo. A lo sumo David tocaba el arpa y se iba el espíritu inmundo, pero después volvía sobre Saúl. Entonces recorrió Jesús en el 23, ahí en el 17 dice, lo vuelvo a leer, el pueblo asentado en tinieblas, el 16, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron
todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormento, endemoniado, lunático, paralítico, y dice la Biblia que los sanó. Y mucha gente le siguió, obviamente, ¿no? De Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces piense que para mí, Pamela y el pastor al principio, que yo venía de una oscuridad tan densa, fueron una manifestación de esa luz. Entonces mi hermano, usted que está aquí sentado hoy, y yo que estoy con usted acá, pues no piense que esto es sencillo de este lado, tenemos una gran responsabilidad, que es alumbrar con la luz. No me sirve que me pongas un libro de teología, no tiene ningún poder. El otro día soñaba que Aldo me pedía ayuda y me decía, me tenés que ayudarle a predicar. Y yo justo le tengo que pintar la pizzería. Y yo justo estaba en la esquina armando un andamio y veo que pasa un nene chiquito que tenía cara de viejo. Y la madre le decía de todo. Y yo estaba arriba y escuchaba. Che, ¿qué significa esto? Y automáticamente viene una voz y me dice, el espíritu de teología es igual que el espíritu de incredulidad. Los dos le bloquean a la gente la capacidad de creer en Dios, de conocerlo. Te puede comer todos los libros, hermano. Pero si no tenés un encuentro con Jesucristo, no te sirve de nada lo que sepas. No va a haber ningún poder contra Satanás, que es el que cree que es Dios y quiere tu adoración. Se lo repito, Satanás cree que es Dios y usted no lo va a convencer de lo contrario. Entonces usted no puede jugar a ser cristiano en la iglesia. Usted tiene que ponerse la remera. Justo hoy me puse una remera blanca. ¿Sí? Una remera así que alumbre las vestimentas de Jesucristo. Porque vos me podés predicar el Evangelio. A veces es fácil predicarle al desconocido, ¿viste? Tomá, Jesús te ama, oro por vos, te doy un tratado. Y se fue, no me vio más, capaz que hasta se sanó. Pero qué difícil es predicarle a los que te ven todos los días. Porque los que te ven todos los días te ven algún día con la remera sucia, ¿viste? Entonces nosotros tenemos que limpiarnos y tomar conciencia de la dimensión, de la responsabilidad que tenemos como siervos de Dios, como siervas de Dios, como hijos e hijas del Señor. Y no es para menos, porque Pame podría haberme dado el tratadito, pero si hubiera sido otra la historia, y yo me acordaba de todo lo malo que me hizo, ¿qué voy a ir a la iglesia? Automático, ¿no? Igual la culpa después es mía, porque el Señor me va a decir, yo te llamé, ¿viste? Pero el testimonio me tocó el corazón y dije, no, Jesús me está llamando. Entonces, Jesús te está llamando, ¿no? Y Jesús te quiere usar para llamar a otros. Nosotros tenemos que traer vasijas para que sean llenas del Espíritu Santo. Pero ¿de qué se llena tu corazón? Y cuando te escucho hablar y cuando vos te escuchás hablar, te tenés que dar cuenta de qué se llena. ¿Qué se llena? ¿De política? ¿Querés enojarte como me enojaba yo y me sacaba chispas? Tratando de convencer a quién. Si el mundo le pertenece, está bajo el maligno. Yo no vengo a hacer tratos con la gente del mundo. Tenemos que predicarle el Evangelio para sacarlos del juicio que viene. Porque tarde o temprano, como está escrito en Hebreos, está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Y después, ¿qué pasa? Tengan un juicio. No importa quién sea usted o quién crea que es. ¿Cuánta gente famosa se murió? ¿Se fueron con Cristo? No lo sabemos. Pero si se fueron sin Cristo, qué lástima. Porque no es que va a haber un retorno en algún momento, una pausa. Es para siempre. Hay gente que dice, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios voy a hacer esto, en el tiempo de Dios será, en el tiempo de Dios que acomode mi vida. Mire, Dios vive en un eterno presente, por lo tanto, el tiempo de Dios siempre es hoy. Así que si usted quiere el tiempo de Dios, es ahora. Y hay gente que dice, en el tiempo de Dios, ¿sabe por qué? Porque cree que tienen que venir los ángeles a hacer algo extraordinario para tomar una decisión. Y eso es echarle la responsabilidad a Dios cuando vos sos responsable de lo que tenés que hacer. ¿Qué estás esperando entonces? ¿A quién le vas a echar la culpa? Si estás sin Cristo y ahora Cristo te está llamando, mirá si se te acaba la vida después. No hay retorno. El Señor no es cualquiera ni cualquier cosa. Él es el Señor. Por eso cantábamos, que tuya sea la gloria, recibe toda la gloria y mi corazón te adora, todo es para ti. Él es el creador. Él es el creador.
Él es el dueño de todo lo que existe, aunque la cultura del mundo, desde chico en los colegios, implantan lo contrario. Dios es dueño de tu vida y de todo lo que existe. Y encima, el dueño del universo es nuestro Padre. Ahora, todo santo está en luz. Colosenses 1:12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una herencia, sí, para los hijos de Dios. Pero eso es solo si usted está en la luz. Y si usted está en la luz, debe estar reunido con los santos. No con esos que tienen la aureola pintada en la cabeza. Nosotros somos santos por la sangre de Cristo. Santos porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos del Señor. Si usted dice que conoce a Dios, usted tiene que estar donde los santos están. Si usted dice que ama a Dios y se toma vacaciones, todavía no le apareció la luz en la cabeza de lo que significa el cuerpo de Cristo, y eso es una señal de que o no se convirtió, todavía no maduró en algunas cosas, pero no puede postergar la comunión con el cuerpo de Cristo. La comunión con el cuerpo de Cristo es nuestra fuente de poder. ¿Usted quiere ser transformado? ¿Quiere dejar los vicios? ¿Quiere dejar el pecado? Se lo digo por experiencia. Así como yo venía con toda esa locura, hermano, había momentos que el pastor hacía reunión los lunes, reunión de varones, y nos juntábamos a orar. Yo venía a pesar de que yo me estaba haciendo libre, venía con tantas cosas, hermano. Pero bueno, nos juntábamos a orar y orábamos y estábamos ahí compartiendo el grupo. Y en la semana me pasaba algo extraordinario. De repente, todas las situaciones que me tenían a los cachetazos, arrastrándome por ahí, las saltaba como si nada. Digo yo, ¡fua! ¿De dónde viene esta capacidad de saltar esto? De la comunión. Porque allí envía el Señor bendición, que es la palabra que vos necesitas para cambiar, y vida eterna, que es su comunión, es su presencia. Él está en nosotros, hay vida de Dios. ¿Cómo vamos a desperdiciar eso? Es algo valiosísimo. Entonces, estar en la luz de Jesús es el resultado de ser salvo. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Recuerdo que cuando Aldo empezó a venir a la iglesia, que él contó su testimonio acá, ya había sido libre, ¿sí? Pero como yo le dije, el diablo no se da por vencido. Entonces los demonios iban y lo atormentaban igual. Y venía y orábamos 1, orábamos 2, orábamos 3, 4, 20 millones de veces orábamos siempre. Nunca vamos a dejar de orar. Pero en un momento me vino la luz y le dije, Aldo, vos sos un hijo de Dios. Sí. Cristo te hizo libre. Sí. ¿Sabés lo que pasa, hermano? Que los demonios te están probando para ver si vos sabés si es así. Parate en el nombre de Jesús, te encerrarás en el baño donde sea y le vas a decir esto, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ya no estamos más bajo maldición, sino que ahora estoy en Cristo. Soy bendito con toda bendición espiritual. Y bueno, se lo decía tantas veces. Y después, ¿qué pasó? Ahí está el tipo. ¿Por qué? Porque tenés que hacer uso de esa luz, de esa revelación que viene de la palabra de Dios. Esta luz no es algo que cualquiera puede conseguir, porque de repente, como pasa con los mormones, vino el ángel Moroni y le dio una revelación a Smith, y aparte de la Biblia tienen el libro del Mormón. La luz es algo valioso, tiene que ver con Dios. Su origen es inaccesible. 1 de Timoteo 6, versículo 14, dice Pablo, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Aparición que Dios mostrará en su tiempo. El bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora, Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. Él nos revela al Padre. Cristo murió, resucitó y vive. Está en lo alto, ¿sí? Y envió a su Espíritu.
Y nosotros que recibimos su Espíritu Santo somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, esa luz está acá, en el cuerpo de Cristo. Entonces tenga cuidado de los tipos que andan ahí solitariamente diciendo que tienen una luz especial. Porque tiene que prestarle atención a lo que Jesús dijo. Cuidado, mira bien, que nadie te engañe. Y un montón de veces dice que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido y muchos profetas se levantarán. Falso profeta. Y a muchos, no dice a poco, a muchos se engañarán. Y usted piense, ¿cuándo puede ser eso? ¿No pareciera que fuera más factible ahora? Entonces la luz, hermano, es muy valiosa. Tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con su iglesia. Entonces nosotros estamos en luz. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Fíjese, hermano, no le crea al diablo, créale a lo que dice el Señor de usted. Usted es linaje escogido, viva como tal. Real sacerdocio, usted es un sacerdote del Señor, una sacerdotisa de Dios, viva como tal. Una nación santa, una nación apartada. En Cristo ya no hay más judíos ni gentiles, somos una nueva creación en Cristo. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta? Que si usted no está en Cristo, si usted no está en la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿qué testimonio puede dar? ¿Cómo puede ser transformado? Necesita sumergirse en el cuerpo de Cristo, necesita sumergirse en el Espíritu Santo. Sumérjase en la comunión con los santos, no se resista, sumérjase, deje que Dios los transforme. Dios está más interesado que usted en que usted sea transformado. Dios está más interesado en que usted sea bendecido, que usted sea sano, en que usted sea libre. Dios está más interesado que usted en que tu familia, que todavía está ahí perdida, venga a los pies de Cristo. Pero vos tenés que alumbrar. Entonces las tinieblas hay que quitarlas del medio. Lo bueno solo viene de luz, de la luz de Dios. Por lo tanto, hermano, piensa una cosa. Toda la cosa que nosotros necesitamos, ¿de dónde usted la va a buscar? Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, toda buena dádiva. ¿Necesita un regalo de Dios que sea perfecto para usted? ¿Sí? ¿Necesita algo de Dios que sea perfecto? ¿Un milagro? ¿Lo necesita sí o no? Ah, bueno. Mire, si usted no es específico, imagínense que Jesús pasa ahora y le pregunta, Pamela, ¿qué querés que haga por vos? Y no sé todavía. Bueno, sigo con el otro. Te la perdiste. Hermano, venga con expectativa. Dios lo ama, pero a ver, qué difícil. ¿Usted se da cuenta de verdad que Dios le ama? ¿Usted sabe que Dios lo ama? Mire, por más años que usted tenga en la iglesia, Dios lo sigue amando como la primera vez. No piense que porque usted tiene 30 años en la iglesia, Dios no lo está amando. No se acostumbre, viva en la presencia de Dios, viva, disfrute el amor de Dios, disfrute a Cristo. Eso decía el abuelo José, al Señor hay que disfrutarlo. Y es cierto, Él es bueno de verdad. Solo en Él hay gozo, hay paz. Él es más importante que su familia y que todo lo que usted pueda conseguir acá, porque Él es el Señor, el Creador, nuestro Dios, que nos ama. Entonces, por ahí alguno me escucha que digo esto y no entiende qué será, ¿viste? Pero está disponible si no lo sabes. Está disponible para que vos lo experimentes. El tema es que vos quieras. Que vos quieras. Ayer estaba pensando, porque ahora voy a leer algo, pero si usted no tiene hambre de nada, ¿no? ¿A cuánto le gustan el asado acá? Bien, y bueno, y las cosas veganas, y por medio yo también, me gustan las dos cosas. Y yo le hago una mesa así, y le pongo todo, y le digo, es gratis, vení, lo hago yo encima. Yo una vez hice un asado en la casa del Brian, me lo certificó un yankee, que es el mejor asado que probé en el mundo entero. Genial. Y usted viene, y le digo, come. No tengo hambre. Pero está bueno. No tengo hambre. Entonces no va a pasar nada. Si usted no tiene hambre de Dios, no va a pasar nada, porque Dios no lo va a invadir. Entonces, ¿con qué se habrá llenado mi amigo que lo invité a comer el asado y no quiso comer hoy?
¿Con qué se me habrá llenado por ahí? ¿Se acuerda que el pastor dice siempre que usted tiene que venir hoy habiéndose preparado toda la semana? Yo quiero ser sano, yo quiero recibir cosas de Dios. Yo me tengo que preparar toda la semana. Pero muchas veces vengo, muchas veces, no ahora, ¿no? Pero cuando uno va siendo libre, ¿no? Mira, hermano, había periodos que mi oración era a veces incrédula. Oh, Señor, ¿por qué no me llevas? Ya no aguanto más. Vio, uno se queja, quiere morirse. Yo le decía a uno, ¿cómo puede ser? En el mundo éramos tan valientes para comernos a todos y ahora que estamos en Cristo andamos llorando por los rincones y nos da un cachetazo el enemigo y dando lástima. No puede ser, digo. Cristo está vivo, soy un hijo de Dios, Dios me ama. No puedo permitir esto, tengo que hacer algo. Entonces tengo que cambiar la actitud de mi propio corazón y darme cuenta que el amargado soy yo. Y que si yo vivo en amargura, el diablo le saca ventaja porque el diablo te envía el predicador que te dice que no serví, que no vale, que sos esto, viste, Dios no te ama, la gente no te quiere, te vas a matar, no vas a cambiar nunca. No, Cristo murió, resucitó y vive. Y Él me ama. Y Él me dio su espíritu para ser transformado. Y yo quiero ser transformado. Y también dice que así como Dios nos dio a Cristo, junto con Él nos dio todas las cosas. Y también quiero todas las cosas. Todas las cosas. Sanidad, trabajo, todo, todo. Pero usted tiene que tener hambre. No se llene con amargura. Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11, 14, 15. Y no se maraville porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, piensa que el diablo tiene ministros, se disfrazan como ministros de justicia, una apariencia de hombres justos, cuyo fin, lo que le va a venir después, el juicio de Dios conforme a sus obras, ¿no? Entonces es tan importante esto de la luz, que no puede pasar desapercibido de tu corazón. Porque Satanás, usted pregúntese, ¿por qué Satanás se quiere disfrazar de ángel de luz? ¿Por qué? Porque si vos, cuando viene la luz de Jesús, le vas a discutir, no me alumbres acá, por favor, porque esta mugre todavía no la quiero acomodar. Satanás viene con su luz, a decirte, no, ahí está bien, déjala. Hay que tomar decisiones. Hay cosas que tienen que ser ya, hermano. Hay que arrepentirse de cosas ahora. Hay que dejar el pecado ya mismo. Hay que perdonar. ¿Cómo vas a guardar rencor? No, pero lo que pasa, todo lo que vos quieras, tenés todas las razones. Cristo murió por vos y te perdonó todo. Lo imperdonable te fue perdonado. Hay que tomar decisiones. Hay que buscar a Dios. Hay que poner a Cristo en primer lugar. Hay que santificar el corazón. Hay que ordenar la familia. Hay que trabajar en el matrimonio. Hay que trabajar con los hijos. Bueno, yo no tengo matrimonio ni hijos. Y los miro a mis hermanos, ¿no? Y oro por ellos. Pero tienen una responsabilidad de ser luz para sus propios hijos. Ellos van a ver el testimonio, como a mí me pasó con Pamela, con mi pastor, con otros hermanos en la congregación, que hay una luz que los invade y que se ve, ¿sí? Y Jesús decía claramente, por eso lo nombré al enemigo que se disfraza de ángel de luz. Y él da una advertencia a sus discípulos. Dice, miren pues no suceda que la luz que hay en ustedes sea tinieblas. Lucas 11, 35 y 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, no tenés el pie en ningún lado que no tiene que estar, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. Entonces, ¿cómo sabemos si hay luz o no? Necesito estar en el discipulado. Mira, a veces nosotros parecemos tan insistentes con el tema del discipulado como si quisiéramos reunir gente porque sí. Pero no, porque Jesús cuando resucitó de entre los muertos, le encomendó a sus discípulos que vayan y disciplinen a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, es decir, nosotros, la mayoría, y algún judío también, ¿no? Enseñándoles todas las cosas que yo, ¿quién? Jesús, que murió, resucitó y vive, les he mandado hasta que yo vuelva. O sea que Él va a venir a ver qué hicimos nosotros y qué hicieron ustedes con lo que se les está dando. Porque para Jesús es importante. Entonces el discipulado no puede ser algo secundario. ¿Sí? Tenés que entender que es la oportunidad que te da Jesús
para que estés en su cuerpo y recibas su espíritu y seas transformado. No es cualquier cosa. Los hermanos no son cualquier cosa, hermano. La iglesia no es cualquier cosa. El otro día meditaba y se lo decía recién, ¿no? Cómo yo terminé, ¿no? Enojándome con Dios. Y un día me acuerdo que en mi locura de estar apartado de Dios, endemoniado, estaba en una plaza, que estábamos hablando con Pamela de la plaza y con mi amigo. Ituzaingó, lado norte. Yo estaba sentado ahí con dos amigos míos. Los tres éramos cristianos. Ahí ya no éramos cristianos. Ahí éramos cualquier cosa menos cristianos. Y yo estaba tan aturdido, tenía 21, 22 años, yo estaba tan aturdido. Yo digo, no puede ser que yo esté así, ¿viste? Y mis amigos estaban tan ofendidos con sus iglesias y estaban hablando mal del pastor y riéndose, ¿viste? Y yo estaba ahí, escuchando toda esa conversación. Yo no dije nada, pero yo estaba tan atormentado que no podía ni hablar. Yo llegué a estar en un momento, hermano, que yo creo que Dios no me dejó ir más allá, porque si no hubiera estado como un loco en la calle enajenado sin saber a dónde voy. Yo estudiaba medicina en esa época. Yo dije, al psiquiatra no voy a ir porque si voy me van a internar y no voy a salir. Y por eso también dejé de estudiar medicina, porque me era imposible vivir. Entonces, fíjese cómo uno pierde tantas cosas cuando le da lugar al pecado. Y uno se la cree que la sabe toda y el diablo está esperando para hacerte puré. Y vos ignorás. Vos ves el árbol y te olvidás del bosque y de todos los bichos que hay ahí. Entonces yo estaba sentado ahí con estos muchachos y de repente mientras ellos hablaban mal de los pastores y de la iglesia, siento que alguien aparece al lado. ¡Pah! Y yo miro así, ¿viste? ¿Quién está ahí? No había nadie, pero había alguien parado. Y cuando doy vuelta a la cara, pues yo me doy vuelta, siento que se levanta en el aire. Es increíble, ¿no? Que Dios te hable no significa que estés aprobado. Dios le hablaba a Caín, che, ¿por qué pusiste mala cara cuando vi la ofrenda de tu hermano? Y eso no significa que esté aprobado. ¿Sí? Simplemente pienso que en la misericordia de Dios se manifiesta de alguna forma para que vos tomes conciencia y reacciones. Entonces se eleva eso y desde arriba me dice así: Ezequiel, eso es lo que yo te enseñé a vos. Yo no te enseñé a devorar mi carne. Ahí ya me quedó claro que la iglesia del Señor. Yo no te enseñé mejor a vos que si tu hermano cae, que vos vayas y lo levantes. Y ahí entendí que, porque para mí los pastores, hermano, era, entre muchas otras cuestiones, era lo peor que me podía haber pasado. Y ahí entendí que los pastores son hermanos también. Y me quedé. Y yo dije, ¿cómo puede esto sucederme a mí así? Y yo seguía en la mía igual. Pero me quedó esa frase. ¿No te enseñó yo más bien que si tu hermano cae, que vayas y lo levantes? Esto es lo que yo te enseñé. Las tinieblas son peligrosas. Por eso yo me hago llamar Ezequiel, porque yo soy Emilio Rubén Ezequiel. Si usted quiere saber por qué me llamo Ezequiel, es porque el Señor me llamó Ezequiel ahí y no para felicitarme. ¿Entiende? Entonces, las tinieblas son peligrosas. Y usted no puede jugar, conociendo hoy la palabra, con las tinieblas. Hay que humillarse a Jesús. Por eso, Primera de Juan 2, 10, 20 dice, si usted quiere saber si hay luz en su vida o no, préstele atención a esto. El que ama a su hermano permanece en la luz. Quiere decir que vos podés estar y un día no estar más. Y el que ama a su hermano y está en la luz, no va a presentarle, no le va a poner la traba a nadie, no va a salir nada que lo haga tropezar. ¿Tropezar de qué? De Cristo y que se pierda del Señor. Pero el que aborrece a su hermano, aquel que lo desprecia, ese todavía está en tiniebla. Y anda en tiniebla y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Recuerdo que, para que usted entienda que el diablo se toma en serio su papel, que nosotros somos hijos de Dios y estamos en guerra. Y a veces el diablo es muy sutil. Pero yo estaba en un lugar y viene alguien y me empieza a hablar mal. Estábamos en otra etapa, ¿me explico? Me estaban hablando mal de mi pastor y de otros hermanos míos acá. Y yo estaba escuchando, ¿viste? Yo digo, si discuto pierdo porque encima te gana todas las discusiones. ¿Qué le digo, Espíritu Santo? Y me vino así, hermano. ¿Ves cómo dice Juan?
me bajó algo así del cielo y le dije esto. Mirá, si yo no tuviera la fe de que Jesús está siendo formado en mi pastor, en este hermano y en este otro, como está siendo formado en mí, entonces yo no tengo nada que hacer. Y el discutidor se cayó la boca, no me dijo más nada. Y salí libre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el diablo odia a Dios y odia la comunión que tenemos como hijos de Dios, porque el amor es el vínculo perfecto para que el Espíritu de Dios pueda fluir entre nosotros e impartir dones y traer revelación y crecimiento. Entonces, si yo no te amo, podemos practicar una religión acá y pasar años siendo religioso, ayudando a un montón de gente, como hay gente que nos ha querido venir a decir, no, porque hay que hacer obras de ayuda social. Y me venía a la mente, Jesús dijo, a los pobres siempre lo tendrán, pero a mí no siempre me van a tener. Él es más importante que cualquier ayuda social que nosotros podamos hacer. Si Él no está en primer lugar, entonces cualquier cosa que hagamos no tiene ningún sentido. Pero si Él está en primer lugar, entonces yo tengo que amar a los hermanos como Cristo me amó a mí. Entonces usted tiene que amar a sus hermanos como Cristo lo amó. ¿Y cómo lo amó? Y fue capaz de ir a la cruz por nosotros. Hay que hacer la milla extra, hay que poner la mejilla, hay que dejar la túnica y la capa. ¿Me explico? Hay que estar disponible para el Señor. Es el mandamiento para los hijos de Dios. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál dijo Jesús? ¿Cuál sería lo que le decía Jesús a sus discípulos? Si amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Uno nuevo. Que se amen unos a otros. Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Juan 17, 20, 23 dice, mas no ruego la oración de Jesús solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, fíjese la importancia de Jesús en esto, y por qué es tan importante la comunión, y por qué es y esto me olvidé de decir, la verdad de la comunión y de la iglesia de Cristo ha sido, voy a usar esta palabra, tan bastardeada por el diablo, hermano, y por la gente que vive en su orgullo, que manosea la iglesia del Señor, el nombre del Señor y a los hijos de Dios como si fuese cualquier cosa. Y no sabe ni dónde está parado. Se lo digo porque yo era así. Y me costó ir viendo lo importante que es para Jesús su nombre, su espíritu y sus hijos. Porque todo lo que hacemos es para su gloria, para bendecir a sus hijos y para que Él se glorifique en cada uno. Y si Jesús no está en primer lugar en mi vida, muy difícilmente que también ame a los hermanos. Porque el carácter de Dios es el amor. Si no hay amor, no hay nada. Entonces decía Jesús, para que todos sean uno, fíjese, todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Es una petición de Jesús al Padre. ¿Para qué? Nosotros tenemos que buscar vasijas para que el mundo crea, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se las he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. No para que uno se vanaglorie sobre los demás, sino para que todos le demos la gloria a Cristo. Así como nosotros somos uno, decía Jesús con el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Fíjese, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjese, nuestra unidad en el amor de Jesús es para que el mundo conozca que el Padre nos envió y para que el mundo vea que el Padre nos ama. Entonces, Daniel 12:33, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tener entendimiento y conocimiento es tener luz, pero no cualquiera, sino a Dios. Si yo conozco al Padre,
por medio de Cristo y lo amo, no puedo no amarlo al león. No, al león no lo quiero. Porque es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué hago? Mi propia religión, a este lo saco y a estos los quiero. Si yo amo al Padre, amo a cada uno de sus hijos. Porque eso es lo que oró Jesús, para que todos sean uno. Entonces, si alguno dice que conoce a Dios, tiene que dar ese testimonio. En su vida se tiene que notar. Así que Jeremías 9:24 lo aclara muy bien. Si alguien se ha de alabar en algo, es decir, si alguien se quiere hacer el agrandado, entonces a ver si se puede agrandar de esto. ¿En qué? En entenderme y conocerme, dice Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. O sea, si lo conocemos a Dios, damos ese testimonio de amor. Y eso es lo que tiene poder. Por eso nuestra comunión es nuestra fuente de poder. Acá recibimos al Espíritu Santo, acá recibimos la palabra de Dios, acá somos perdonados de nuestros pecados, acá somos santificados, acá somos preparados, hermano, para predicar el Evangelio. Mire, recuerdo un hombre que, bueno, ahora no está aquí, pero que era bastante complicado, porque tenía ataques de ira. Él me decía, cada 20 pasos me bajaba del auto para pelear con uno, hacía 20 metros y me bajaba de nuevo. Era indomable. Y venía al grupo, me acuerdo que venían los grupos, y decía, y se le salía la cadena en el grupo. Y yo lo miraba y decía, Señor, ¿qué puedo hacer con este hombre? ¿Viste? Porque pobre, no lo puedo condenar, ¿viste? Pero lo tengo que amar. Y venía de nuevo y capaz que estábamos escribiendo en el grupo. ¿Y para qué ustedes escriben en el grupo? ¿Viste? ¿Por qué no dejan de escribir que yo estoy trabajando y tengo que mirar el cel y no sé si es un cliente o son ustedes? Hasta ese nivel, ¿viste? Pero nosotros lo seguimos amando. ¿Y sabe qué pasó? Pasó el tiempo y después él cuenta el testimonio. Que cuando él venía al grupo, él se daba cuenta que estaba mal, ¿viste? Que se le salía la cadena, se le salía el aro, la rueda, todo. Pero que nosotros lo mirábamos con amor. Y dice que eso lo quebrantaba. Y después Dios hizo la obra. Y entonces un día me dice, venía a comer un asado. Yo me la pasaba laburando y viajando, que yo no tenía ganas de viajar un día más para encima comer un asado, ¿viste? No tenía hambre ahí, hermano. Pero no, tenés que venir. Iba yo, bueno, dale, vamos. Y yo iba, vamos a orar por todos los que están acá. Pobre, los tipos, claro, él era el jefe y se la tenían que bancar. Se sentaban ahí, yo oraba con los tipos que eran todos incrédulos. Pero esa fe, esa convicción, ese amor que nosotros le dimos en unidad, lo transformó. Él vio a Cristo en nosotros ahí. Y abrió una puerta y entonces en su trabajo los sábados orábamos, predicábamos. Sencillo, sin ningún esfuerzo. Porque el que convence es el Espíritu Santo. Entonces, hay un proceso. Estoy mirando el reloj porque no me quiero ir. Estoy muy bien. Hay un proceso para ir aumentando la luz. Porque Proverbios 4:18 dice, pero la senda de los justos, ¿cuál es el camino nuestro? Jesucristo. El camino, la verdad y la vida, ¿no? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es cierto, cuando vos venís a Cristo recibís una luz. Y por ahí te encontrás con tus tinieblas, ¿no? Que te cuesta cambiar. Lo que vos no tenés que hacer es justificarte. No, yo no cambio y me quedo así, ni sentirte condenado por el diablo. Lo que vos tenés que decir es, Espíritu Santo, yo quiero ser como Jesús. Ayúdame a cambiar, por favor, porque no puedo. Pero vos sí me das el poder, vos sí me das la sabiduría. Y Él te va a ayudar a ser transformado, a ser transformada. Entonces, en todos estos años que vengo caminando con el Señor, he visto mi vida ser transformada. Por lo menos hoy no me quiero matar, hermano. Gloria a Dios. Antes vivía con una amargura de todos los días, no te imaginas lo que era mi corazón. Era un infierno de todos los días. A la mañana, a la tarde y a la noche. Durante muchísimos años. Desde que tenía 5 años. Tenía 7 años y me quería morir, hermano. Fui al fondo de mi casa con una cuchilla y me la enterré así. Me voy a matar, 7 años. Piensa en los nenitos que usted tiene acá. Y dije, no. Porque conocía la palabra de Jesús y decía, no, pero a Jesús esto no le gusta y lo va a poner triste. Entonces la luz
que nosotros podamos dar de Jesús, aún a tus niños, los puede librar de una trampa del diablo. Entonces, tenés que tomar la dimensión de la responsabilidad de ser un hijo de Dios, porque lo sos. Entonces, como le decía a Aldo, hermano, vos sos un hijo de Dios, estás libre, parate firme de decir a los demonios que ya dejen de hinchar porque vos sabés quién sos en Cristo. Y 2, 3, 4, 5 veces y se terminó. Entonces lo mismo para nosotros mismos. Soy un hijo de Dios. ¿Te sentí perdonado o todavía te sentí culpable? A ver el currículum. Sí, tiene razón, es para que nos tiren al tacho de basura. Pero acordate que Cristo murió en la cruz por nosotros. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo. No hay nada que vos puedas hacer, como lo aprendí acá con mi pastor, para que Dios te ame más de lo que te ama. Tampoco hay nada que puedas hacer para que un día Dios diga, oh, hoy no lo voy a amar a Alexi como lo amé ayer. Hoy lo voy a amar menos porque no oró hoy a la mañana. ¿Viste? No pasa eso. Dios es amor y te ama eternamente. Si Dios vive en un eterno presente y te ama hoy, te ama para siempre. Entonces, Efesios 4, 10, 16 dice, el que descendió, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es interesante que el plan de Dios es tener hijos para que se sienten en su mesa, en su reino. El plan de Dios no es establecer un culto religioso para que sea inalcanzable con sacrificios en el medio, no. Todo eso está revelado para que veas lo costoso que es si no tenés a Cristo. Es imposible llegar a Dios, pero Cristo lo hizo posible para que seamos sus hijos y estemos con Él sentado en su trono, con Él en su presencia, porque nos ama. Entonces, Él está interesado, hermano, en tu vida como hijo e hija de Dios y quiere que vos experimentes la gloria del Señor. Pero hay un plan para eso. Entonces dice el 11, y Él mismo constituyó. Entonces usted piense que el diablo bastardea la verdad de congregarse y la verdad de la iglesia de Cristo, porque sabe que ahí está la fuente de poder para que cada creyente sea transformado a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Porque recuerde que Jesús oró para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No es que uno es más importante que el otro. La iglesia es horizontal, la cabeza es Cristo, pero estos ministerios hacen que el cuerpo, así como mi articulación hace que mi codo se flexione, las articulaciones mantienen al cuerpo unido para que funcione. Entonces, cuando te predicamos el evangelio por primera vez, fuimos evangelistas para vos y vos creíste y viniste. Y ahora te estamos ayudando a caminar y vamos a ser como maestros para vos, enseñándote las cosas que nos enseñaron a nosotros y te vamos a pastorear, corrigiéndote con el callado lo que está mal. Y tal vez te vamos a profetizar lo que Dios te tiene que revelar para que vos cambies. ¿Por qué? Porque tenemos que ser perfeccionados, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que hagan lo mismo con otros. Recuerde que tenemos que buscar vasijas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo ¿de quién? De Jesucristo, que murió en la cruz por esto. Resucitó y vive y va a venir a buscar su cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, hay mayor revelación del Hijo de Dios y hay revelación solo cuando usted está en unidad. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, ¿cómo? Niños, fluctuantes. Qué peligro, hermano, ser un niño sin padres. ¿Quién te defiende? ¿No? Vos no ves el riesgo, para vos la vida es un juego. Yo tenía 5 años y iba a cartonear con mi padrastro, para mí era un juego. Yo iba por la calle y para mí era divertido y me metía en los tachos de basura y quería encontrar juguetes. ¿Me explico? Entonces no puedes vivir sin el cuerpo de Cristo. No podés vivir, hermano, sin la comunión con los santos. No podés vivir sin ser pastoreado. Dejate enseñar. No seas rebelde. Deje que Dios lo transforme. Compruebe, haga la prueba. Verifique. ¿Qué pasa si obedezco al Señor en mi vida? Dese una oportunidad. Si Dios te la está dando hoy, no te la niegues. Entonces, dice,
para no ser niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina que al diablo se le ocurre soplar en el mundo. No solamente hay doctrinas religiosas, hay doctrinas políticas. Hay una mezcla peligrosa hoy, ¿sí?, entre cierta parte religiosa y cierta parte política. Y de repente se parece a los tiempos de Jesús, que la religión y la política estaban tan bien que cuando apareció Jesús era un problema. Y la política y la religión lo terminaron crucificando a manos del pueblo. ¿Sí? Nosotros somos del reino, de los cielos, no tenemos nada que ver con el mundo. Predicamos el evangelio para que la gente salga del juicio que viene, porque va a haber un juicio y nadie se va a escapar de ese día, que está destinado para cada ser humano. Por eso profetizamos el evangelio. Pero si te arrepentís y venís, entonces te espera la vida eterna y la resurrección. Recuerdo, y lo comparto y lo vuelvo a contar porque está acá la familia. Usted piense en la luz que yo recibí de Pame, que está acá, en la luz que recibí del pastor, y seguimos recibiendo, ¿no?, de los hermanos que están aquí, cómo Dios transformó mi vida. Después apareció Aldo, que vino, el diablo lo quería matar, igual como me pasó a mí, y Dios lo ha transformado, y hemos visto la gloria de Dios. Y un día vamos a la pizzería, y estaba Lisa, pobre Lisa ahí. Y Lisa me pregunta, ¿Dios castiga? Y yo la miré y le dije, sí, Dios castiga con toda la furia. ¿Usted piensa que no? Sí. Dios es fuego consumidor. Y el castigo lo llevó Cristo. Entonces le dije, pero ¿sabes qué? Jesús murió en la cruz por nosotros. No es necesario que estés bajo la ira de Dios. Y después no me acuerdo qué más pasó. ¿Qué le dije? No me acuerdo, la verdad que no lo recuerdo, pero estábamos con Aldo y no sé si con Sebastián. Y después me entero que, claro, que hubo una palabra de sanidad para Carlos, y claro, yo no sabía que Carlos ese día se cayó de no sé cuántos metros, se partió el cráneo como una gelatina, se le hizo el cerebro, y que ese día iba a morirse. Pero salió una palabra que vino del cielo, en la comunión del cuerpo de Cristo, una palabra, bendición y vida eterna. Y entonces el plan de muerte que el diablo tenía trazado se terminó. Y ahí está Carlos, vivo para el Señor, con su esposa, sus hijas. La gloria para Jesús. Nuestra comunión es con aquel que vive de entre los muertos, hermano. Jesucristo vive, ha resucitado de entre los muertos. Él es real, pero lo tenés que experimentar, lo tenés que conocer. Y no dejar que el corazón se te llene de tinieblas. Hace más de 10 años Dios me hablaba, tuve un sueño así, mire, yo les voy a contar algo. Porque a veces Dios le habla a algunos por sueño y lo toman como una cosa graciosa. Y yo ese lo tomé así. Y yo soñé que se me vinieron 2 ángeles así, viste la capucha, como que me venían a dar información, y yo los miraba, blancos los tipos. Y me dice, un poderoso enemigo tirará una bomba en la ciudad de Buenos Aires y repercutirá en toda la nación y será para Semana Santa. Y yo decía, qué grande Los Ángeles, ¿viste? Uno ahí, qué lindo, ¿no? Qué bárbaro. Qué sueño, podría ser una película. Y después pasó con las cuestiones políticas acá en Argentina y el odio que sembró el diablo con la gente a través de esas cuestiones. Un odio tan fuerte, hermano, que hasta hermanos se odiaban entre ellos. Yo fui tentado a odiar también y a discutir con todo el mundo de que yo tengo razón pero mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Lo que va a transformar una vida es el amor de Dios. Y hay que arrepentirse de todo, hermano. Porque cuando Cristo venga, lea el profeta Daniel. Agarre la Biblia y léase el libro de Daniel. El sueño de Nabucodonosor, la estatua, es el sistema de hoy. Hoy estamos en los tiempos de barro mezclados con hierro. Los reinos de este mundo hacen pactos pero no se mezclan entre ellos. Hay países que son fuertes como el hierro y que imponen su voluntad. Y otros son frágiles como el barro. Esa es la realidad. Pero está profetizado que una piedra cortada no por mano humana vendrá y destruirá la estatua y la hará polvo. Y crecerá como una montaña. Y ese es el reino de Jesucristo. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio del Señor Jesús que viene a reinar. Y Él viene a reinar primero en tu corazón. Entonces tenés que darle lugar al Espíritu Santo. Y si sos una persona que está hace años en la palabra,
o conocé de Dios, renovate, sumergite. ¿Cómo me doy cuenta, hermano? Jesús en Mateo, ¿cómo me doy cuenta que tengo luz? Pero Jesús en Mateo 5, 14 y 16 nos dice esto. Nosotros, ustedes, pongan su nombre acá. Mateo 5, 14 y 16. Centro cristiano de la ciudad. Sos la luz del mundo. Sos la luz de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de una cama, sino sobre el candelero. Es la lógica, la luz está para alumbrar. Así alumbre vuestra luz. ¿En dónde? Delante de los hombres que viven en tinieblas. Estamos llamados a alumbrar, a hablar de las virtudes de Jesús. Llénese del Espíritu Santo, llénese de la palabra de Dios. Ore por un enfermo. Fíjese cuando se sane. Toda discusión se termina ahí. Si te tenían idea rara, ese día te van a tomar como alguien que Dios le contesta. Como dice mi amigo, alguien que va a tener el WhatsApp de Dios. Entonces le voy a pedir, orá por mí, por favor, que me pasa esto. Entonces, esa luz que alumbra, le vas a enseñar a la multitud, la gente va a venir. Pero tenés que estar sumergido en el cuerpo de Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vuestras buenas obras no es ayudar a cruzar la anciana por la calle. Hágalo, pero esa no es. ¿Cuáles son? Y voy a terminar con esto. Mateo 5, del 5 al 12, dice así. Viendo la multitud, subió al monte Jesús. Se alejó de la gente, subió al monte. ¿Subió a una montaña alguna vez? Nosotros que estamos tan acostumbrados a la llanura y algunos al asiento de la oficina. ¿Subió a la montaña alguna vez? Bueno, si no está tan acostumbrado sabrá lo que significa. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, así que ellos también lo siguieron. Cuesta seguir a Cristo, ¿no? Cuesta buscar al Señor a donde Él está en lo alto. Pero ahí está, hermano, nuestra fe, nuestra fuente de poder en Cristo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted escuchó el Evangelio, usted no le puede discutir a Dios cómo son las cosas. Usted tiene que humillarse delante de Dios. Dios no es cualquier cosa. Dios te ama y tiene una paciencia soberana. Pero vos tenés que descubrirlo. Porque Dios es humilde y habita con la persona quebrantada de corazón y humilde. Y humilde no es ser pobre, que no tengo nada. Porque hay muchos pobres que son bastante soberbios. ¿Sí? Pero humilde es el que reconoce que Dios lo ha creado y que necesita conectarse con su Creador. Y el camino para eso es Jesús. Primera luz de alguien que dice que busca a Cristo, tiene que tener un testimonio de ser humilde. ¿Qué ve la gente de vos en la calle? ¿Te ve humilde o te ve soberbio y orgulloso? ¿Cómo te ven? Se va a ver, no lo vas a poder esconder. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿No? ¿Cuántos niños hay acá? Un montón. Y usted sabe que cuando lloran es inevitable evitar el llanto. Yo no tengo, pero tengo 22 sobrinos y los he escuchado llorar a cada uno, 1, 2, 3, 4 por varios años. Pero si no llora, uno dice, bueno, mejor. No, si no llora me preocupo. Porque si llora entonces está bien. Llora porque tiene hambre, llora porque hay que cambiarle el pañal, llora porque se golpeó, llora porque me lo asustaron. Me comunica algo y yo me acerco para ver qué pasa. Segundo punto, hermano, si vos tenés comunión con el Señor, vos tenés que llorar como un niño delante de Dios. No te digo que te pongas a llorar acá y si lo querés hacer, hacelo delante del Señor. Lo que digo es, reconoce tu impotencia. Que aunque seas hombre y te creas macho, Cristo es el verdadero hombre. Él es el modelo genuino de cómo hay que ser. Y Él siempre dependió del Padre. Entonces, oremos a Dios por todas las decisiones que hay que tomar. Lloremos delante del Señor, expresemos nuestra impotencia. Y entonces, ¿qué va a ver la gente del mundo? Y yo me acuerdo del abuelo José que oraba siempre, ¿no?
Y él siempre oraba por cualquier cosa y Dios le respondía. Yo decía, ¡fua! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser, digo yo, que el tipo ora y Dios le contesta? Y un día mi mamá se enfermó de cáncer. Y mi mamá me dice eso después de, creo que 20 días. Y como yo había estudiado medicina, leí los estudios, dije, ¡ajá! Esto está complicado. Y mi mamá me decía, ¿y qué es? No, hay que ir al médico, le decía yo. Yo decía, uy, Dios, qué bárbaro este, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenía un peso, yo trabajaba como pintor. Pero en la congregación de la iglesia de los hijos de Dios, donde está la herencia de los santos en luz, estaba ahí, dije lo que pasaba, pedí oración, y viene el abuelo José y me dice, Ezequiel, él hablaba así, yo estoy orando mucho por vos y tu mamá, y sabés que Jesús me dijo que tu mamá va a estar bien, que ustedes tienen que pasar por esto, pero no le va a pasar nada. Y me quedé con esa palabra, ¿no? Igual hice todo lo que había que hacer. La obra social de mi mamá es una obra por pensión. En ese momento, 2019, el gobierno de turno le había sacado un montón de subvenciones y los tipos que iban y conseguían todo en camioneta, ahora tenían que viajar a La Plata con un carrito y llevaban lo que podían y tenías que esperar. Bueno, y yo tenía esa palabra, porque si no la tenía hubiera saltado por la ventanilla y se hubiera podrido todo con todo. Y dije, no, voy a confiar en tu palabra, Señor, que mi mamá va a estar bien y que esto va a pasar. Y esperamos 6 meses, hermano. 6 meses el cáncer agresivo, grado 2, avanzando. Cáncer de útero. Y mi mamá con sangre perdía, qué sé yo, y estaba re asustada. Y yo con esa palabra que vino del cielo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, ¿me entiende? Y le conseguí todo a mi mamá, le conseguí las cápsulas para la quimioterapia, eran como 12 frascos así que nunca vi en mi vida. Un tratamiento con radioterapia que no sé de dónde había aparecido, pero salió, que fue uno de los primeros que mi mamá fue la que experimentó eso, fue la primera que usó eso acá, en el hospital italiano. Y yo no tenía un peso, hermano. Y le dije a mi hermano, hasta acá llegué, le digo, hice todo lo que tenía que hacer. Ahora tengo que ver cómo hago para sobrevivir, pero no tengo un peso. Y los laburos que tenía cayeron todos porque la gente no quiere gastar un mango, porque el dólar está caro. Así que oraré a Dios. Y entonces mi hermano la llevó en su auto a hacer todo el tratamiento. No perdió el pelo, no perdió las uñas. Lo único que sentía era asco. Y el médico, un tipazo, que le quiero predicar a ese, lo quiero traer, le dice, señora, la verdad que usted está muy bien, increíble como está. Ni siquiera la vamos a operar para vaciarla y hasta el día de hoy, sana. La palabra que vino de lo alto en la comunión con el cuerpo de Cristo me trajo esa esperanza, hermano, para soportar la tormenta en medio de una situación tan difícil y tan grave, porque mi mamá no tenía ánimo, mis hermanos se peleaban, y vos, si no tenés una palabra, ¿cómo vas a soportar la agresividad de las tinieblas? Entonces no podés desperdiciar la oportunidad de tener comunión con Jesús. Es lo más importante que tenés, la comunión con el Espíritu Santo. Por ahí no lo conocés, pero Él está acá para que vos los puedas conocer y vivir una vida de gloria. Y a los que estamos hace rato les digo, no dejen que el diablo les ponga una tapa, porque el diablo te oprime de una forma constante y continua para hacerte callar, ¿viste? Y pienses en un montón de cosas que no hay que pensar. Y entonces cuando alguien te pregunta algo, vos estás lleno de toda esa preocupación y de lo que menos tenés que hablar, hablás, cuando tenés que hablar del reino de Dios y su justicia. Entonces, bienaventurados los mansos. Usted vio a los niños que le pone la mano en la cabeza y lo trae para acá y viene, ¿no? Y alguno le pone la mano en la cabeza, vení para acá, no, y se te va corriendo. El Espíritu Santo quiere que seas manso y mansa. Déjate traer al Señor. Deja que el Espíritu Santo ponga su mano sobre tu cabeza y vení. No seas cabezón ni cabezona como fui yo durante mucho tiempo y casi me costó la vida.
No seas rebelde, porque aunque tengas 15 años, 16 años, aunque tengas 20 y aunque tengas 80 y aunque digas que la vida se me va o la vida todavía tengo por delante, el día que el Señor te llame todo se terminó. Si no crees en el fin del mundo, el día que te morís se terminó tu mundo. Tus deudas, olvídate. El aumento, olvídate. El gobierno, si te gusta o no te gusta, olvídate. Cristo es el importante. Ahora, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y seguimos subiendo el escalón. Primero, humilde. Segundo, busco a Dios y reconozco que dependo de Él. Tercero, dejo que me guíe, soy manso. No le discuto al Señor, lo obedezco, lo busco. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Pero qué es la justicia? Justiciero, oh, qué bueno, lo mataron a Cristo, se lo merecía. No, eso es del mundo. Es el plan de Dios para vos. La justicia de Dios, lo que Dios quiere que vos hagas. Cuando Jesús iba a bautizar, Juan el Bautista le dijo, no, vos sos el Hijo de Dios, yo necesito que vos me bautices. Y si usted lo mira de afuera, che, qué razón tenía Juan, es verdad, Jesús lo tendría que bautizar. Pero él le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan entendió y lo bautizó. Tenés que conocer la voluntad de Dios específicamente para vos. Si vos me preguntás, esto está mal, ¿no? Estás haciendo algo que está mal y me lo preguntás. Y yo te digo, tenés que ordenarlo. Y vos me decís, pero no sé si es la voluntad de Dios. Mirá, la voluntad de Dios es seguro que te ordenes. No que sigas en desorden. Porque es tu responsabilidad. No me vengas con que si no sabes si es la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios. Ordenate y ordenate. ¿Sí? No hay tutía ahí. Sea manso, tenga hambre y sed del plan de Dios para usted. Haga la voluntad del Padre. Seguimos subiendo el escalón del aumento de luz. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán ¿qué cosa? Misericordia, hermano. ¿Es misericordioso usted o no? ¿Somos capaces de poner el corazón en la miseria de otro? ¿O nos cansamos y se nos sale la cadena y no queremos saber nada? Seamos compasivos y misericordiosos entre nosotros. Recuerde que el mundo creerá que Dios ha enviado a Cristo cuando vean que nos amamos los unos a los otros. Entonces, ¿con quién se supone que debería ser primero misericordioso si no es con usted? Con mi pastor. Mi pastor decía, no me olvido nunca, porque eran cosas que a mí me golpeaban y yo decía, ¿y de dónde saca estas cosas? Pero él decía, yo te doy 52 oportunidades, claro, 52 domingos tiene el año, para que vos cambies. Espero que el día que yo necesite tomar una decisión para cambiar, me des una oportunidad a mí también. Y yo decía, qué bárbaro. Y es cierto, necesitamos la misericordia, hermano, ser misericordiosos los unos con los otros. ¿Qué te sale del corazón cuando tu hermano está fallando? ¿Te sale misericordia? ¿O tenés ganas de grabarlo y subirlo en YouTube? ¿Me explico? Misericordia, como Cristo tiene de nosotros. Misericordia, es el carácter de Dios. Misericordia. Bienaventurado, después viene los de limpio corazón. Otro nivel más. Porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Yo pensaba que esto era para después, que Cristo venga y te lleve. No, es para ahora. Ahora necesitamos ver a Dios. Ahora necesitas tener comunión con Él. Ahora es, no mañana. Entonces, el corazón tiene que estar limpio. El amor que nazca de nosotros tiene que salir de un corazón limpio, no de un corazón culpable, condenado. Cristo pagó para que no vivas así. No vivir de esa manera te deja ciego a la revelación de quién es Dios. Subamos un escalón más. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros recibimos el Espíritu Santo para reconciliar al mundo con Dios, para reconciliar matrimonio, para reconciliar familia. No somos metepúa, no nos sumamos a la división del mundo. Divide y reinarás, un principio de la masonería. No somos eso, somos hijos de Dios. Reconcíliese con el Señor. Si tiene que arreglar las cosas con su familia, pida perdón. Perdone de una vez, no pase más factura, olvídese, suelte eso. Predique el Evangelio, haga que se reconcilien otros. Seguimos subiendo el escalón, una más.
Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Como al principio, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora seguimos subiendo y se repite. Los que padecen persecución por hacer la voluntad de Dios. Y tal vez en tu trabajo sos el único creyente, tal vez en tu familia sos el único creyente. Y tenés que ser más que creyente, tenés que ser discípulo de Jesús. Convertido ahí, lleno del Espíritu Santo, hermano. Y tal vez el mundo ahí te persigue y te tientan con palabras, con conversaciones, con cosas que no hay que ver, con propuestas desubicadas. Y ahí yo tengo que manifestar que soy un hijo de Dios y que no hago esas cosas. Y capaz que alguno te respete y capaz que otro te toma para el cachetazo, pero vos tenés que seguir a Cristo. Ahí estás vos y el Señor. Pero hay un escalón más todavía. ¿Cómo? ¿Otro más? Bienaventurados son cuando por mi causa, dice Jesús. Fíjese el nivel de identificación que tiene que tener usted con Cristo para que por su causa de ser el Rey de Reyes, de ser el Mesías, porque acá nosotros predicamos el gobierno de Jesús, no predicamos de la Virgen María, ni de la Pachamama, ni del Gauchito Gil, ni de San la Muerte, ni los dioses Yoruba, ni el budismo, ni el hinduismo, ni el reiki, ni todas las cosas raras que el diablo se le ocurre inventar y que la gente saca, ni política, ni filosofía, ni ninguna cuestión ideológica. Cristo vive, predicamos su gobierno. Y por esa causa, dice, bienaventurados son si los persiguen, si los maldicen, si los acusan, porque tu testimonio los pone en evidencia. Porque el hecho de que vos digas que Jesucristo vive, a un tipo que adora a Alá le tiene que hacer ruido, no puede ser. Un tipo que sirve a los dioses de este mundo, un brujo, no puede ser. Tu testimonio lo confronta. Es una evidencia de que después no va a tener excusa él delante de Dios, de que la luz lo alumbró y amó más las tinieblas que la luz. Y hay un escalón más todavía. ¿Por qué? Porque vos podés sufrir por esto, por la causa de Cristo, y no gozarte ni alegrarte. Entonces el Señor te dice, gócense ni alégrense, porque vuestro premio es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. Entonces, hermano, ¿quiere alumbrar con la luz del Señor? Seguramente en alguna parte te dice, yo necesito luz. Cristo está acá para llenarlo de su presencia. El Espíritu Santo está acá hoy para que usted sea lleno. Yo le voy a pedir que se levante y vamos a orar. Toda la gloria para Jesús. Recuerde que Jesús dijo en Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces va a venir el fin. Por lo tanto, nuestra luz, hermanos, es fundamental brillar. Así que yo estoy seguro que el Espíritu de Dios ha ministrado a cada uno, como me ha ministrado a mí con esto también. Y mire, hay que reconocer a veces que en nuestra fuerza nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu Santo. Y si usted identifica imposibilidades, tinieblas en su corazón, en su vida, si usted hoy ve que hay áreas donde el diablo es el que está influenciando, todavía usted no ha tenido luz para resolver eso, todavía usted no tiene el poder tal vez para quebrar eso. Bueno, yo le invito a que usted venga a buscar acá con nosotros ser lleno del Espíritu Santo. No tenga vergüenza. Todos pasamos por lo mismo, pero le aseguro, hermano, que ser lleno de Dios y aprovechar este momento es fundamental. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos, y el que necesite oración, para que Dios lo llene, vamos a orar aquí, en el nombre de Jesús. Y vamos a orar al Padre. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, Rey. Porque para siempre es tu misericordia.
Espíritu Santo de Dios, necesitamos alumbrar, Señor. Riba Kandara Basaya Rebeshereke. Necesitamos alumbrar con tu luz. Te ruego misericordia por nosotros, Señor. Riba Kendarais. Mira a cada uno de mis hermanos, Señor, que necesita de ti, Señor. Yo también necesito. Somos unos contigo, Señor. Y te necesitamos. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre cada uno ahora. Riba Kandara Basaya Resh. Ven, Señor. Él está aquí en este lugar. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Ven, Señor. Glorifícate. Glorifícate en medio nuestro. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. Ven, Ribacándara Basaya, Rebekendara Basaya. Ahí donde esté, hermano y hermana, pídale al Señor el poder. Era aquello que usted no podía hacer. Mientras alabamos a Dios, aproveche de hablar con el Espíritu Santo. Ribacándara Basaya. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Tú eres bueno, Rebekendara Basaya. Trae tu unción sobre cada vida, Señor. Oh, Sherebakandara Basaya, Rebesherekendarai. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Tu luz resplandece en las tinieblas, Señor. Y yo sé que aquí, Señor, muchos están orando por su familia, Dios mío, como yo también oro por algunos míos familiares que hoy están en tinieblas. Y sabemos, Rey, que el reloj corre, pero anhelamos verles en tu presencia. También, Señor, muchos queremos ver tu luz, Señor, aún más todavía. Y áreas en nuestras vidas donde hay tinieblas todavía, Jesús, necesitamos que tu luz alumbre y se disipe toda tiniebla. Oh, Sherebekenda Rabasiarazo. Ven con tu presencia, Señor. Ribacándara Basaya.